Nunca olvidaré el olor de aquel túnel. Frío. Húmedo. Demasiado silencioso para estar vacío. Hay lugares que no solo se visitan, se quedan dentro de ti. Y Riverside fue uno de ellos. Recuerdo cuando bajé por última vez a esos pasadizos, sentí que la oscuridad tenía peso, que me observaba desde los rincones. Yo pensaba que ya había visto lo peor, llevo años siendo detective del Departamento de Justicia, pero ese día comprendí que el horror tiene formas que los informes jamás pueden describir. Había pasado meses revisando archivos, declaraciones, pruebas que parecían no tener fin. Todo empezó como un caso menor, una denuncia anónima, una sospecha más en la lista interminable de corrupción carcelaria. Pero poco a poco, los nombres comenzaron a repetirse, las historias coincidían, y las víctimas tenían el mismo miedo en los ojos. Ese miedo que no necesita palabras. Soy Elena Foster, y juré buscar la verdad aunque me doliera. Pero nunca imaginé que esa verdad terminaría devorándome. Una tarde, mientras repasaba los expedientes en mi oficina, el teléfono sonó. Detective Foster, respondí, cansada. Soy el detective Raymond Cruz, de Nevada. Necesitamos hablar. Su voz era grave, controlada, pero detrás se percibía algo más, urgencia. Nos citamos días después. Cuando desplegamos los expedientes sobre la mesa, los dos quedamos en silencio. Los patrones eran idénticos. Las fechas coincidían. Los nombres también. 2 prisioneros habían sido trasladados entre las cárceles de Riverside y Nevada justo antes de que comenzaran los embarazos inexplicables. Marcus Williams. James Parker. 2 hombres, 2 trayectorias cruzadas, una misma sombra detrás de ellos. Cruz me miró pálido. Esto no es solo corrupción interna, susurró. Es una red. Y tenía razón. Lo supe al instante. Habíamos tocado algo grande. Algo que no querían que encontráramos. Cuando el caso pasó a manos federales, conocí a Sarah Chen, agente del FBI especializada en corrupción institucional. Una mujer que imponía respeto con solo mirarte. No levantaba la voz, pero cuando hablaba, todos escuchaban. Su enfoque era distinto, ella no buscaba culpables, buscaba sistemas. Cuando la corrupción se vuelve rutina, dijo en una de nuestras primeras reuniones, deja de parecer crimen. Y en ese momento entendí que el enemigo no era una persona. Era un engranaje. Sara descubrió una serie de transferencias absurdas entre prisiones. Movimientos de reclusos sin sentido aparente, firmas duplicadas, rutas sin justificación administrativa. Cada instalación por la que pasaban esos hombres terminaba reportando casos idénticos, abusos, embarazos, desapariciones. Esa noche no dormí. Me quedé mirando la ciudad desde la ventana de mi apartamento, con una taza de café frío entre las manos. La lluvia golpeaba el vidrio como si quisiera borrar los pensamientos que me atravesaban. Sentía rabia. Sentía impotencia. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí miedo. No por mí, sino por todas las mujeres que habían sido reducidas al silencio. Sara me envió los registros financieros al amanecer. Pagos cruzados, depósitos en cuentas personales de empleados de distintos estados, llamadas entre funcionarios de prisiones separadas por cientos de kilómetros. Era una telaraña. Y nosotros, las moscas, tratando de entender su forma sin romperla. Cuando desciframos los primeros mensajes codificados, supe que estábamos en otro nivel. No era delincuencia común. Era inteligencia. Los correos oficiales del sistema penitenciario contenían frases ocultas, coordenadas, fechas. Un lenguaje cifrado dentro de la burocracia. Solo alguien con entrenamiento militar podía haber creado algo tan preciso. Sara levantó la vista del monitor, el brillo azul reflejado en sus ojos. Elena, esto no es una red. Es una organización. Y tenía razón. Lo que veíamos en el muro, el mapa cubierto de hilos rojos, las marcas negras que representaban víctimas, ya no era solo un caso. Era una estructura viva. Respiraba dentro del Estado. Yo sabía que si seguía, no habría marcha atrás. Sabía que estaba cruzando una línea de la que no se regresa.
Pero entonces recordé a Rebeca, la primera víctima que entrevisté. Su voz temblorosa. Sus ojos rotos. Ellos están en todas partes. Incluso los que llevan las llaves. Y supe que no podía detenerme. Las semanas siguientes fueron un descenso controlado al infierno. Cada carpeta que abríamos sangraba una nueva historia. El aire en las reuniones era pesado, cargado de desconfianza. Había miradas que se esquivaban, conversaciones que se interrumpían al entrar a alguien más. Yo lo sentía, el miedo se filtraba en el equipo como gas invisible. Una mañana, Sara llegó con el rostro pálido. «Tenemos confirmación», dijo mientras dejaba varias carpetas selladas sobre la mesa. Las transferencias no eran aleatorias. Guardé silencio. Eran parte de un programa. Los reclusos con ciertas habilidades técnicas fueron ubicados estratégicamente. ¿Qué tipo de habilidades?, pregunté. Construcción, telecomunicaciones, encriptación de datos. El túnel de Riverside fue solo el principio. Hay estructuras similares en Texas y Arizona. Me quedé helada. No era corrupción. Era ingeniería. Una maquinaria oculta dentro del sistema penitenciario. Aquella noche volví al hotel con el alma deshecha. Encendí la televisión. Los noticieros hablaban de nosotros. Escándalo nacional. Red de corrupción carcelaria se extiende por 3 estados. Yo era el rostro de la historia. Y sabía que eso me convertía en objetivo. Empecé a tener pesadillas. Soñaba con túneles que respiraban, con paredes que susurraban nombres. Despertaba empapada en sudor, el corazón desbocado, convencida de que alguien me observaba desde la oscuridad. No podía seguir así, pero tampoco podía detenerme. Una tarde, Sara me llamó al laboratorio de evidencias. «Tienes que ver esto», dijo, pálida. Sobre la mesa había una caja metálica oxidada. Dentro, decenas de fotografías. Mujeres con uniforme, la mirada vacía. Algunas heridas. Otras embarazadas. Todas con el mismo fondo gris. Las imágenes eran idénticas a las de Riverside. El mismo encuadre. La misma luz. El mismo fotógrafo, o la misma instrucción. Uno de los técnicos entró corriendo. «Encontramos algo más», dijo, agitado. «Una carpeta oculta en el sistema digital». Sara escribió un comando. Códigos. Nombres. Coordenadas. Su rostro se volvió blanco. «Elena, son instalaciones federales. Algunas todavía activas». Me quedé inmóvil. La red seguía viva. Esa noche, sola en la oficina, observé el mapa con los hilos rojos que se cruzaban como venas de un monstruo. Ya no investigábamos un crimen. Luchábamos contra algo que respiraba. El teléfono vibró. Número bloqueado. Respondí. «Detective Foster». Silencio. Y luego una voz baja, masculina. «Sabemos lo que estás haciendo, Elena. No sigas. O serás parte del archivo». El corazón me golpeaba en el pecho. Intenté responder, pero la llamada se cortó. Y supe que ya nos tenían. Que no todos en el equipo estaban de nuestro lado. Al día siguiente se confirmó. Uno de los agentes federales había desaparecido. Y con él, parte de la evidencia. Amaneció gris. El cielo parecía arrastrar el peso de algo que no quería decirnos. Sara llegó temprano, sin maquillaje, con los ojos rojos de no haber dormido. «No aparece», murmuró sin mirarme. Revisamos cámaras, registros, llamadas. Nada. Es como si se lo hubiera tragado la tierra. Su voz sonaba quebrada, pero también furiosa. Yo la entendía. En este tipo de casos, las desapariciones no son accidentes. Son advertencias. El edificio del Departamento de Justicia estaba más silencioso de lo habitual. Las miradas se evitaban. Los pasillos, antes llenos de murmullos, ahora parecían túneles sin fin. Tomé mi café con las manos temblando, incapaz de ignorar la sensación de que algo se había roto en el equipo.
Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la verdad nos estaba ganando la guerra. Mientras Sarah hablaba con los federales por teléfono, yo revisaba los archivos del agente desaparecido, Miller. Su computadora había sido limpiada. Sin rastros de los documentos. Sin correos. Sin registros de acceso. Nada. Pero conocía a Miller. Era meticuloso, paranoico incluso. Sabía que si había descubierto algo importante, lo habría escondido. Y tenía razón. En el fondo de su escritorio, dentro de una carpeta de imágenes rutinarias, encontré un archivo comprimido con un nombre tan inocente que casi lo ignoro. Holiday-Fotos-2022. Zip. Lo abrí. Mi corazón se detuvo por un segundo. No eran fotos de vacaciones. Eran planos. Mapas de instalaciones federales en desuso. Y lo más aterrador, coincidían con las coordenadas del último mensaje cifrado que Sarah había descifrado la noche anterior. Una línea recorría los 3 estados. Riverside. Texas. Arizona. Al final de esa línea, un punto marcado con tinta roja. Unidad 47. Sarah, susurré, llamándola. Creo que encontré algo. Ella se acercó, vio la pantalla y palideció. Unidad 47, eso no existe en los registros oficiales. Entonces, ¿qué es? Un fantasma, respondió ella, con un hilo de voz. Un lugar que se borró del sistema, pero que sigue funcionando. Me miró, y por primera vez le vi miedo en los ojos. Miedo real. Esa noche, el viento golpeaba las ventanas de mi apartamento. No podía dormir. Cada sonido me hacía sobresaltarme. El reloj marcaba las 2:17 cuando oí pasos en el pasillo. Me levanté despacio, descalza, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a delatarme. Miré por la mirilla. Nada. Solo la penumbra del corredor. Pero cuando volví hacia la mesa, lo vi. Un sobremanila, deslizado por debajo de la puerta. Dentro había una sola hoja. Una fotografía borrosa de un edificio industrial, el logo medio borrado del Departamento Federal de Infraestructura y 3 palabras escritas a mano con tinta azul. Unidad 47 existe. Me quedé helada. No sabía si era una advertencia o una invitación. A la mañana siguiente, mostré el sobre a Sarah. Ella lo observó en silencio, su mente ya trabajando. Esto cambia todo, dijo finalmente. Si alguien nos está dejando esto, significa que hay alguien dentro de la red que quiere que la descubramos. O alguien que juega con nosotros, respondí. Asintió. En cualquiera de los 2 casos, tenemos que llegar antes que ellos. Cruzamos la frontera estatal esa misma noche en un coche sin insignias. El viento del desierto azotaba el parabrisas, y el cielo estaba tan negro que parecía absorber la luz de los faros. Sarah conducía en silencio. Yo observaba los campos vacíos, las carreteras que parecían no tener final. Cuanto más nos acercábamos, más fuerte era la sensación de que nos estábamos adentrando en algo que no podríamos deshacer. Llegamos al punto marcado en los planos, un edificio gris, abandonado a simple vista. Sin luces. Sin guardias. Solo el eco del viento. Pero cuando Sarah pasó el escáner sobre una de las paredes de hormigón, el dispositivo pitó. Hay corriente eléctrica detrás de esto, susurró. Deslizó su mano sobre el cemento hasta encontrar una hendidura casi invisible. Presionó. La pared se abrió con un susurro mecánico. Frente a nosotras se extendía un pasillo subterráneo. Frío. Húmedo. Demasiado silencioso para estar vacío. El mismo olor. El mismo aire. Riverside, otra vez. Descendimos con linternas. El silencio era tan denso que podía sentir mi propia respiración rebotar contra las paredes. Las luces de emergencia titilaban a lo lejos, como si el lugar aún respirara bajo tierra. Y entonces lo vimos, una sala de observación. Monitores antiguos, cámaras conectadas a diferentes ángulos de lo que parecían celdas. Dios mío, murmuró Sarah. En las pantallas, mujeres con uniforme.
Dormían. Respiraban. Estaban vivas. Corrí hacia los registros. Fechas, nombres, códigos de transferencia. Algunas coincidían con las víctimas que habíamos dado por muertas. Sara me miró, incrédula. Esto no son solo pruebas. Es un laboratorio. Antes de que pudiera responder, un sonido metálico nos hizo girar. Un golpe seco. Una puerta cerrándose. Y luego, pasos. Lentos. Firmes. No estábamos solas. Apagué la linterna, contuve la respiración. El eco de los pasos se acercaba. Sara me hizo una seña con la mano. Nos movimos detrás de unas cajas, intentando no hacer ruido. A través del reflejo de una pantalla, vi una silueta. Alta. Con una linterna y un arma. No vestía uniforme. No era guardia. Era alguien más. El desconocido pasó junto a nosotras, sin vernos. Cuando se alejó, Sara susurró. Tenemos que irnos. Ahora. Salimos corriendo por el pasillo, subiendo las escaleras sin mirar atrás. El aire fresco del desierto me golpeó la cara como una bofetada. Mi corazón seguía latiendo con tanta fuerza que no escuché el motor del coche hasta que lo vi. Un todoterreno negro con las luces apagadas. A unos metros. Esperando. Sara me tomó del brazo. No digas nada. Subimos al auto y arrancó con un rugido. El vehículo negro comenzó a seguirnos. El desierto era una extensión infinita de sombras y polvo. Sara conducía como si su vida dependiera de ello, y probablemente así era. El coche detrás de nosotros aceleró. Yo abrí la guantera buscando algo, cualquier cosa. Un arma. Nada. De repente, un disparo. El vidrio trasero se hizo añicos. Sara giró bruscamente el volante. El coche derrapó, levantando una nube de arena que nos envolvió por completo. El mundo se volvió ruido y luz. Un segundo después, todo fue negro. Desperté con el olor del humo. La cabeza me zumbaba. Sara estaba a mi lado, inconsciente. El coche volcado, el motor aún chispeando. A lo lejos, pasos. Dos siluetas acercándose. Intenté moverme, pero el dolor en las costillas me dejó sin aire. Uno de ellos se agachó. Solo alcancé a ver su rostro bajo la luz de la luna. Y entonces lo supe. No era un extraño. Era alguien del equipo. Alguien que había estado con nosotras desde el principio. El primer sonido que escuché fue un zumbido constante. Luego, un goteo, y después mi propia respiración. Abrí los ojos con dificultad. Todo estaba borroso. Un foco parpadeaba en el techo, lanzando destellos intermitentes sobre un cuarto pequeño, sin ventanas. El olor a desinfectante me golpeó el estómago. Intenté moverme, pero una punzada aguda me recorrió el costado. Tenía una venda improvisada, empapada de sangre seca. No sabía cuánto tiempo había pasado desde el accidente. Solo recordaba el sonido del disparo, el coche derrapando, y la cara de él inclinándose sobre mí antes de que todo se volviera oscuridad. Ahora estaba sola. Sara no estaba. Me senté con esfuerzo, apoyándome contra la pared. Había una cámara en una esquina, girando lentamente, como un ojo que parpadea. No podía ver si había alguien detrás, pero sentía que me observaban. Tragué saliva. Intenté mantener la calma. La voz de Sara resonaba en mi cabeza. Nunca muestres miedo si crees que te están mirando. El miedo los alimenta. Había aprendido a sobrevivir entre monstruos mucho antes de este caso. Pero nunca tan literalmente. Pasaron horas, o días, no lo sé, antes de que se abriera la puerta. Un hombre entró, alto, con una bata blanca y guantes. Su rostro cubierto por una máscara quirúrgica. No habló. Colocó una bandeja metálica sobre la mesa. Dentro, una botella de agua y un frasco con pastillas. Tómalas, dijo con voz neutra. ¿Dónde estoy? Pregunté. El hombre no respondió.
Solo me observó unos segundos más y salió, cerrando la puerta con un clic metálico. Esperé unos minutos, luego tiré las pastillas por el desagüe del pequeño lavabo. Sabía demasiado bien lo que podían hacerte cuando querían que dejaras de pensar con claridad. Tenía que salir de allí. ¿Pero cómo? No había ventanas. La puerta era de acero. Entonces vi algo. Una grieta, fina como un hilo, en la pared junto al zócalo. El cemento no era nuevo. Había sido reparado. Alguien había intentado ocultar algo. Me acerqué y rasqué con las uñas hasta romperme la piel. El polvo se mezcló con la sangre. Pero tras unos minutos logré abrir un hueco lo bastante grande para ver dentro. Había un pequeño compartimento y, dentro, una hoja doblada muchas veces. Temblando, la abrí. Era un mapa. A mano, trazado con lápiz. Mostraba pasillos, puntos de acceso, y una palabra subrayada al final. Unidad 47 Sector C. Mi corazón se aceleró. Entonces era cierto. Seguía en el mismo lugar que habíamos encontrado antes del accidente. Pero si yo estaba allí, ¿dónde estaba Sara? Horas después, escuché gritos a lo lejos. Una voz femenina. No entendía las palabras, pero el tono me heló la sangre. Era ella. Sara. Grité, golpeando la puerta, Sara. Silencio. Y luego pasos. La mirilla de la puerta se abrió de golpe. Una voz masculina habló desde el otro lado. Si vuelves a gritar, la siguiente vez no será ella la que grite. Sentí que algo dentro de mí se quebraba. No podía llorar. No podía perder el control. No ahora. Me obligué a respirar. A pensar. A convertir el miedo en energía. Tenía una pista, el mapa. Y algo me decía que quien lo había dejado allí lo había hecho por una razón. Empecé a seguir el patrón de las paredes, buscando grietas, rendijas, cualquier cosa que me indicara una salida. Cuando me acerqué a una esquina, sentí una corriente de aire fría. Había una rejilla. La quité con un trozo de metal que arranqué de la cama. El hueco era estrecho, pero lo suficiente para arrastrarme dentro. La oscuridad era absoluta. Solo el sonido de mi respiración, y el eco de algo goteando más adelante. Avancé. El túnel olía a moho y metal oxidado. En el suelo había marcas, huellas de botas, recientes. No era la primera que pasaba por allí. A lo lejos, un murmullo. Voces. Dos hombres conversaban cerca de lo que parecía una puerta metálica. ¿Ya avisaron a los de Arizona? Preguntó uno. Sí. Todo está listo. Dicen que la próxima rotación será en 48 horas. ¿Y qué hacemos con las dos? Las órdenes son mantenerlas vivas, por ahora. Tragué saliva. Las dos. Sara seguía con vida. Retrocedí sin hacer ruido, intentando no respirar. Sabía lo que tenía que hacer, salir de allí, contactar con alguien, y regresar por ella. Pero justo cuando me giré, escuché un clic metálico detrás de mí. Una linterna. Una voz conocida. Elena. Me congelé. No podía ser. Giré lentamente. Y allí estaba Cruz. Su rostro estaba demacrado, pero sus ojos, esos ojos. Fríos. Vacíos. Nada quedaba del hombre que había llamado desde Nevada para pedir ayuda. Pensé que estabas muerta, susurré. Deberías estarlo, respondió. No tuve tiempo de reaccionar. Cruz levantó el arma. El disparo resonó, rebotando por los túneles como un trueno. Corrí. No sé cómo, no sé por dónde, solo corrí. El eco de sus pasos me perseguía. Llegué a una compuerta oxidada. La empujé con toda mi fuerza. El metal cedió con un chirrido. El aire fresco me golpeó la cara. Una salida. Subí los peldaños de piedra hasta que mis manos tocaron tierra. La noche me envolvió con un frío brutal. Estaba fuera. Pero no libre. A lo lejos,
Vi luces. Un complejo cercado, guardias armados patrullando. Y entre ellos, camiones con el sello del Departamento Federal de Seguridad. Mi estómago se encogió. No era una operación clandestina. Era oficial. Autorizada. Logré llegar a un pueblo a varios kilómetros. Entré en un bar vacío, pedí el teléfono y llamé a un contacto antiguo del FBI. Soy Foster, dije con voz quebrada. Necesito extracción. Hubo silencio. ¿Dónde estás? Preguntó una voz femenina. No puedo decirlo. Solo sé que están dentro. Todos. Incluso Cruz. Mantente escondida. Te contactaré. La línea se cortó. Dejé el teléfono y me derrumbé en el suelo del baño. Mis manos aún temblaban. Había escapado, pero no había terminado. No mientras Sara siguiera allí. No mientras Unidad 47 siguiera operando. Me miré al espejo. Tenía el rostro cubierto de polvo y sangre. Pero debajo del miedo, había algo más. Rabia. Determinación. Sabía lo que tenía que hacer. No volvería al departamento. No confiaría en nadie. Iba a regresar. Y esta vez, no como detective. Sino como testigo. Como alguien que ya no tenía nada que perder. Esa noche, mientras me escondía en un motel barato de carretera, oí en la televisión las noticias. El Departamento de Justicia suspende investigación federal tras accidente que involucra a 2 agentes. Una de ellas, la detective Elena Foster, desaparecida. Mi foto apareció en pantalla. Desaparecida. Así que ya habían escrito mi epitafio. Apagué el televisor. Respiré hondo. Y comencé a escribir. Si iban a borrarme, dejaría mi historia escrita. Cada nombre. Cada código. Cada coordenada. Porque la verdad, aunque la entierren, siempre encuentra una grieta para salir. Pasaron 3 días desde mi fuga, pero el tiempo se sentía distinto. Ya no era una sucesión de horas, sino un espacio entre respiraciones. Dormía con un ojo abierto, comía cuando el cuerpo me lo exigía, y pasaba las noches escuchando los motores de los camiones que cruzaban la autopista frente al motel. Cada ruido me hacía pensar que habían venido por mí. Llevaba conmigo una mochila con lo único que quedaba de la investigación, el mapa de la Unidad 47, el archivo de Miller, y una libreta llena de anotaciones que escribía a oscuras, temblando, para no olvidar ningún detalle. Sabía que tarde o temprano me encontrarían. Y antes de que eso ocurriera, tenía que exponerlos. Intenté comunicarme otra vez con mi contacto del FBI. Nada. El teléfono seguía sin señal, como si alguien filtrara las llamadas. Así que decidí buscar otra forma. Revisé nombres de personas que había conocido en los primeros años de servicio. Algunos estaban muertos, otros jubilados. Pero hubo uno que no pude quitarme de la cabeza, Miguel Aranda, ex técnico forense que había sido expulsado por filtrar información clasificada a la prensa. Había trabajado en Riverside antes del cierre del túnel. Y según los rumores, aún vivía escondido en el sur de Texas. Lo encontré 3 días después, en un pueblo polvoriento donde nadie hacía demasiadas preguntas. Vivía en una casa rodante junto a una gasolinera abandonada. Cuando toqué la puerta, escuché el clic de un arma. ¿Quién eres?, preguntó desde adentro. Elena Foster, respondí despacio. Antes del Departamento de Justicia. Hubo un silencio tenso. Luego, la puerta se abrió apenas unos centímetros. Un hombre envejecido, con barba desordenada y ojos grises, me observó con recelo. Te vi en las noticias. Dijeron que estabas muerta. A veces es más útil que crean eso. ¿Y por qué diablos vienes aquí? Porque necesito que me ayudes a desenmascarar a los mismos que te hicieron desaparecer a ti. Sus ojos cambiaron. La desconfianza dio paso a algo más parecido a la curiosidad. Me hizo pasar. El interior era un caos de cables, pantallas, discos duros y carpetas con etiquetas escritas a mano. Parecía un laboratorio improvisado.
Miguel encendió una lámpara y se sentó frente a una vieja computadora. Habla, dijo. Le conté todo, el túnel, los embarazos, la red de prisiones, la unidad 47 y el accidente. No me interrumpió. Solo asentía lentamente, como si confirmara lo que ya sabía. Cuando terminé, se recostó en la silla. No estás loca, dijo finalmente. Y no eres la primera que llega hasta mí con esa historia. ¿Qué sabes tú de eso? Encendió un cigarrillo, exhalando el humo con calma. Unidad 47 no es una prisión. Es una plataforma de ensayo. ¿Ensayo? ¿De qué estás hablando? De control. Biológico y social. Me mostró un archivo en su pantalla. Imágenes de cámaras de seguridad, informes, nombres tachados. Hace más de 10 años, el gobierno aprobó un programa encubierto de reintegración conductual. Usaban a reclusos y personal penitenciario como sujetos de prueba para desarrollar métodos de obediencia inducida. ¿Obediencia? Implantes neurológicos. Manipulación hormonal. Microchips de rastreo. Eso suena a teoría de conspiración. Sí. Hasta que ves las facturas de los contratos federales, dijo, arrastrando un documento hacia mí. Empresas privadas con nombres falsos. Todas con el mismo código base, Project Alcyon. El nombre me sonó familiar. Revisé mis notas, las coordenadas que había recuperado de los mensajes cifrados. Una coincidía con una antigua instalación médica en Phoenix. Estuve ahí, murmuré. Era uno de los puntos del mapa. Exacto. Alcyon no murió. Solo cambió de nombre. Unidad 47 es su nueva cara. Sentí que el suelo se me movía. Todo encajaba. Los traslados. Las desapariciones. Las mujeres. El programa no solo buscaba obediencia, buscaba reproducción controlada. Miguel me miró con una mezcla de compasión y miedo. No eres consciente de lo que tocaste, Foster. Si has visto lo que yo vi, no hay vuelta atrás. Ya no la había antes de conocerte, respondí. Pasamos las siguientes horas cruzando archivos, descifrando nombres y rutas. La red se extendía mucho más allá de las prisiones. Había empresas de seguridad, hospitales, universidades. Todos conectados por una cadena de contratos y nombres falsos. El proyecto era una serpiente con 1000 cabezas, y cada una alimentaba a la siguiente. Mientras revisábamos un documento de 2019, Miguel frunció el ceño. Esto no puede ser. ¿Qué? Hay un nombre que no debería estar aquí. Se apartó del teclado y me dejó ver la pantalla. Entre las firmas electrónicas de los documentos aparecía una que reconocí al instante. Sarah Chen. Mi garganta se cerró. No. Eso es imposible. La firma está encriptada con su código oficial del FBI. Entonces alguien la falsificó. Miguel negó con la cabeza. No. Es su llave digital. Solo podía usarla ella. Me quedé en silencio. No quería creerlo. Sara había arriesgado su carrera por ese caso. Había estado conmigo en el túnel. Había estado en el coche cuando nos atacaron. Pero ¿y si todo eso era parte del plan? Miguel debió leer mi expresión. No la juzgues todavía. Puede que la obligaran. O puede que intentara sabotear desde dentro. Pero la duda ya había echado raíces. Por primera vez, no sabía en quién confiar. Al amanecer, Miguel me despertó. Nos rastrearon. ¿Cómo? No lo sé. Pero vi actividad en el servidor hace 20 minutos. Alguien está intentando acceder a los archivos. Apagó el equipo, recogió los discos duros y me empujó hacia la puerta. Tienes que irte. ¿Y tú? Ya estoy muerto desde hace años. Tú aún puedes contarlo. No voy a dejarte aquí. No hay tiempo. Ve al norte, hacia la vieja estación de tren. Allí encontrarás a alguien que puede ayudarte. Dile que vienes de mi parte. ¿Quién? Miguel sonrió, cansado.
Se llama Laura. No tuve oportunidad de preguntarle más. Un disparo rompió la ventana. Miguel me empujó al suelo. El segundo impacto lo alcanzó en el pecho. El tercero destrozó el monitor. Me arrastré hasta la salida, con el corazón desbocado. Miguel. Corre, susurró con la voz rota. No dejes que todo esto muera conmigo. Salí corriendo, sin mirar atrás. La casa rodante ardía, iluminando la carretera con un resplandor infernal. El calor me golpeó la cara mientras me alejaba entre el polvo. Cuando llegué a la estación abandonada, el sol ya estaba alto. El aire olía a óxido y soledad. Me escondí entre los vagones oxidados, esperando. Pasaron minutos, luego horas. Y cuando el silencio se volvió insoportable, escuché pasos. Una mujer apareció desde el otro extremo del andén. Llevaba una gorra y gafas oscuras, pero reconocí el porte de alguien que había estado en la fuerza. Se detuvo a unos metros y dijo en voz baja. Miguel me dijo que vendrías. Laura. Asintió. Ven conmigo. No tenemos mucho tiempo. Caminamos hasta una camioneta vieja escondida detrás de un depósito. Laura encendió el motor y habló sin mirarme. Sé quién eres, Foster. Sé lo que intentas hacer. Entonces sabes que no me detendré. Por eso estoy aquí. La miré. ¿Eres parte del FBI? Fui. Ahora soy parte de algo más pequeño, pero más real. ¿Qué es eso? Gente que todavía cree que la verdad vale la pena, aunque te mate. Mientras el vehículo se alejaba por la carretera desierta, Laura me pasó un sobre. Dentro había una foto borrosa. Sarah Chen. Con uniforme. Y detrás de ella, el logo de la Unidad 47. La encontramos hace una semana, dijo Laura. ¿Está viva? Sí. Pero ya no trabaja para ellos. ¿Qué quieres decir? Laura me miró por el retrovisor. Sarah no fue traidora. Fue víctima. ¿Cómo lo sabes? Porque fue ella quien filtró los planos a Miguel. Mi respiración se detuvo. El mapa, las coordenadas, el archivo oculto. Todo había comenzado con ella. Y hay algo más, añadió Laura, bajando la voz. ¿Qué? Sarah tenía una hija. No, ella nunca lo mencionó. Porque nació dentro de la Unidad 47. El silencio llenó la camioneta como una ola. Miré por la ventana, viendo cómo el desierto se extendía sin fin. Por primera vez, comprendí la magnitud del monstruo al que nos enfrentábamos. Y también supe que aún no habíamos llegado al fondo. El trayecto hacia la frontera estatal fue un vacío de palabras. Laura conducía con la precisión de alguien que había huido muchas veces antes. Yo observaba el horizonte, una línea infinita entre tierra y fuego. El sol caía sobre el desierto como una sentencia. No podía dejar de pensar en lo que me había dicho. Sarah. Su hija. La Unidad 47. Todo sonaba imposible, y sin embargo, demasiado real. ¿Dónde está ella? Pregunté por fin. En un refugio, respondió Laura. Lo que queda de uno, al menos. ¿Y Sarah? En recuperación. No es la misma. Pero quiere verte. Llegamos a un complejo semiderruido en medio del desierto. A simple vista, parecía una mina abandonada, pero bajo el polvo había huellas de vida reciente, neumáticos, colillas, botellas de agua. Laura me condujo a una habitación excavada en la roca. El aire era denso, cargado de olor a medicinas y metal. Y allí estaba ella. Sarah. Sentada en una camilla, con el cabello más corto, la mirada perdida en algún punto entre el suelo y el pasado. Tenía cicatrices en el cuello, como marcas de cables o electrodos. Cuando me vio, sus ojos se humedecieron. Pensé que estabas muerta, susurró. Yo también pensé lo mismo de ti, respondí. Nos abrazamos, torpemente, como dos personas que ya no saben si el contacto es un consuelo o una herida. Sentí su cuerpo temblar. No era la mujer firme del FBI.
Era un fantasma de sí misma. Lo intenté, Elena, dijo con la voz rota. Lo intenté todo. Lo sé. Miguel me contó lo que hiciste. Sara levantó la mirada, asustada. ¿Dónde está él? No pude responder. Sus ojos se apagaron. Entendió sin palabras. Pasaron unos minutos de silencio antes de que hablara otra vez. Ellos me usaron. ¿Quiénes? Los de Alcyon. No sabían que estaba embarazada cuando me asignaron al proyecto. Quise salir, pero me amenazaron. Dijeron que si no cooperaba, la niña sería parte del programa. ¿Y lo fue? Sara asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Nació en una instalación de prueba. Le implantaron el protocolo genético antes de que cumpliera 3 meses. Dijeron que era un experimento de estimulación cognitiva, pero era mentira. ¿Qué le hicieron? Sara respiró hondo, intentando controlar el temblor de sus manos. Querían probar la transmisión de memoria. Herencia neural. Querían crear sujetos que pudieran almacenar información genética codificada, como discos duros biológicos. Me quedé en silencio. Era una locura, pero todo lo que habíamos descubierto ya lo era. ¿Y funcionó? Sara me miró con una mezcla de vergüenza y horror. Sí. Funcionó. Laura apareció en la puerta con un archivo. Deberías ver esto. Dentro había informes médicos, gráficos, y un nombre, Proyecto Herencia Fase 4. Cada documento llevaba una fecha distinta, pero el patrón era claro: cada generación de pruebas nacía dentro del sistema penitenciario. Los niños no salían nunca. Los criaban, entrenaban y observaban como si fueran máquinas humanas. Usaban los cuerpos de las reclusas como incubadoras, dijo Laura. Y a los guardias, como controladores genéticos. ¿Controladores? Donantes seleccionados, con ADN modificado. Sentí náuseas. Sara bajó la mirada. Yo firmé algunos de esos permisos sin saberlo. Pensé que eran traslados de rutina. Ellos te engañaron, Sara. No, susurró. Me usaron porque sabían que yo no iba a mirar demasiado de cerca. Por un momento, el silencio fue tan profundo que solo se oía el zumbido del generador. Sara tomó un frasco con líquido transparente de la mesa. Dentro flotaba algo diminuto, como una semilla. Esto estaba en mi cuello cuando me sacaron de la unidad 47, dijo. Es un fragmento del chip de transmisión. Lo observé con asco y fascinación. ¿Aún funciona? En teoría, sí. Contiene datos. Pero solo puede activarse si se conecta con su contraparte, la que implantaron en los niños. ¿Y dónde está ella? Sara se estremeció. No lo sé. Laura dice que está viva. Pero los registros indican que fue trasladada hace 3 años. ¿Trasladada a dónde? Laura abrió el portátil y mostró una imagen satelital. Aquí, dijo señalando un punto en la frontera con Nuevo México. Instalación 09. Otro nombre falso. Pero los datos coinciden con las coordenadas de la unidad 47. La noche cayó sobre el desierto, pesada y roja. Encendimos una fogata afuera del refugio. Laura revisaba las rutas de acceso mientras Sara se quedaba en silencio, mirando el fuego. Yo sabía que ella cargaba con una culpa imposible. Y también sabía que, por primera vez, teníamos un rumbo. Si esa instalación sigue operando, aún hay más víctimas, dije. Y mi hija, añadió Sara. Entonces iremos por ellas. Laura nos miró con una media sonrisa amarga. No será fácil. No es una prisión cualquiera. Es un centro militar. ¿Qué tan protegido? Pregunté. Suficiente como para que nadie haya salido jamás. Sara se incorporó con dificultad. Entonces necesitaremos algo más que suerte. ¿Qué tienes en mente? Pregunté. Acceso desde dentro. Yo aún tengo mi código. No lo han desactivado. Laura arqueó una ceja. Eso es un suicidio. No. Es justicia.
Sara levantó la vista, decidida. Y si no lo hacemos nosotras, nadie lo hará. A la mañana siguiente partimos antes del amanecer. El plan era simple y desesperado: infiltrarnos en la instalación, acceder al servidor principal y extraer los archivos del proyecto Alcyon antes de que los destruyeran. Laura conduciría. Sara y yo entraríamos. El camino era un paisaje de polvo y ruinas. El sol nacía entre montañas lejanas, pintando el cielo con tonos de cobre. Sara, en el asiento trasero, sostenía el chip entre los dedos. Si algo me pasa, dijo en voz baja, prométeme que lo llevarás al mundo. No digas eso. Promételo. Asentí. Y esa promesa me pesó en el alma como una bala. Cuando el complejo apareció ante nosotros, el aire cambió. Era una estructura enorme, con muros de concreto y torres de vigilancia. No había letreros, ni banderas, ni nada que revelara su propósito. Solo el silencio. Un silencio tan denso que parecía absorber el viento. Nos detuvimos a 1 kilómetro. Laura sacó unos binoculares y murmuró: guardias cada 100 metros. Cámaras térmicas. Drones. ¿Y el acceso subterráneo? Pregunté. Aquí, respondió señalando el mapa. Conductos de ventilación antiguos, al norte. Si aún están activos, podremos entrar sin ser vistas. Sara respiró hondo. Entonces es ahora o nunca. Nos deslizamos entre las sombras, avanzando con el corazón golpeando en los oídos. El aire olía a metal caliente y a tierra seca. Cuando alcanzamos los conductos, Laura abrió la rejilla con una herramienta magnética. Entramos. La oscuridad era total. Solo el sonido de nuestras respiraciones y el retumbar lejano de generadores eléctricos. A medida que descendíamos, el aire se volvía más frío. Las paredes estaban marcadas con números y símbolos. Algunos eran los mismos que habíamos visto en los informes de Alcyon. Y entonces, a lo lejos, una luz blanca. Sara me tomó de la mano. ¿Estás lista? Nunca, respondí. Pero aquí estoy. Avanzamos hacia la luz. Y cuando salimos del túnel, lo vimos. Un laboratorio gigantesco, bajo tierra. Filas de cápsulas, tubos, pantallas. Y dentro de las cápsulas, cuerpos. Niños. Dormidos. Con cables conectados a sus cráneos. El aire me abandonó. Sara cayó de rodillas, llorando en silencio. Dios mío, susurró. Son ellos. Los hijos del silencio. El sonido en aquel laboratorio era inhumano. No era un silencio común, era el silencio de lo que respira sin estar vivo. Filas y filas de cápsulas, todas iluminadas por una luz azulada que hacía aparecer los cuerpos dentro como esculturas de cristal. Niños. Decenas. Tal vez cientos. Con cables entrando en sus cráneos y sensores adheridos a la piel. Me acerqué a una de las cápsulas. El rostro del niño no tendría más de 10 años. Sus párpados temblaban, como si soñara. Un número estaba tatuado en su brazo, H47-0219. Sara se tapó la boca con ambas manos. Las lágrimas le corrían sin control. Esos son mis datos, susurró. Los códigos son los mismos que usaron en mis pruebas. Laura se movía entre las cápsulas, revisando terminales, cables y dispositivos de control. Esto no es un laboratorio penitenciario, dijo con voz baja. Es una planta de procesamiento de datos, pero biológicos. La frase me atravesó. Los cuerpos. Los cables. Todo cobraba sentido. Están usando los cerebros como servidores, murmuré. Exacto, confirmó Laura. Y mira esto. Señaló una pantalla donde se proyectaban líneas de código que se actualizaban en tiempo real. Cada niño contiene una fracción de información. Juntos, forman una red neural viva. Sara dio un paso atrás, horrorizada. Mi hija está aquí. Lo sé. Nos movimos por el pasillo central, guiadas por los números. H47-0320.
H47-0321. Y entonces, en la cápsula número 324, la encontramos. Una niña de unos 12 años, piel morena, cabello rizado. Sus facciones eran las de Sara, idénticas, salvo por los ojos, cerrados, pero inquietos, moviéndose bajo los párpados como si soñara un sueño agitado. Sara cayó de rodillas frente al cristal. Mi amor, susurró. Estoy aquí. Intentó abrir la cápsula, pero estaba sellada electrónicamente. Laura revisó el panel lateral. Hay una interfaz biométrica. Necesita una llave genética para liberar el sistema. ¿Una llave? Tu ADN, Sara. Eres su madre. Sara extendió la mano, temblando. Laura extrajo una aguja del maletín y la conectó al sensor. Una luz roja parpadeó. No la reconoce. ¿Qué? ¿Cómo que no? Dije. Es su hija. Laura revisó el panel y palideció. Han modificado su ADN. Ya no es igual. Sara retrocedió, el rostro completamente blanco. Entonces. Tu hija fue reescrita, dijo Laura con voz quebrada. Ya no pertenece a ti. No digas eso. Gritó Sara golpeando el cristal. Es mi hija. Es mi niña. El golpe activó una alarma. Luces rojas comenzaron a parpadear en el techo. Un sonido metálico llenó la sala. Puertas automáticas se cerraron una a una, sellando las salidas. Laura gritó. Nos descubrieron. Corre. De pronto, las luces cambiaron a un tono blanco cegador. Una voz sonó por los altavoces. Detective Foster. Agente Chen. Les advertimos que se detuvieran. La voz era masculina, autoritaria. Fría. Reconocí el tono. Era Cruz. No te muevas, susurró Laura. Pero ya era tarde. Un panel se abrió en la pared. Y allí estaba él. Vestido con uniforme negro, sin insignias, con el mismo rostro que me había perseguido en el túnel. Sabía que volverías, dijo con una sonrisa helada. Siempre fuiste la más testaruda. ¿Qué es esto, Cruz? Le grité. ¿Qué demonios estás haciendo? Él bajó la mirada hacia las cápsulas. Lo que el mundo necesita. Orden. ¿Orden? Esto es tortura. Son niños. Son herramientas. ¿Crees que la humanidad puede seguir sobreviviendo con el caos que creó? Nosotros solo perfeccionamos lo inevitable. ¿Nosotros? ¿Quiénes son nosotros? Cruz se acercó un paso. El proyecto Alcyon nunca fue del gobierno. El gobierno fue solo su disfraz. Laura levantó el arma, pero Cruz fue más rápido. Disparó. El impacto la lanzó contra el panel. Sara gritó. Corrí hacia ella, pero Cruz me sujetó del brazo. Su rostro estaba a centímetros del mío. Querías la verdad, Elena. Mírala. Señaló las cápsulas. Esa es la nueva memoria de la humanidad. Los errores, los pecados, los traumas, todos purgados, comprimidos y almacenados. Sin dolor. Sin historia. Intenté liberarme, pero su fuerza era brutal. ¿Y qué pasa con ellos? Le grité. ¿Qué pasa con sus vidas? Son sacrificios necesarios. Para un mundo limpio. No existe un mundo limpio, escupí. Solo uno vacío. Sara aprovechó el momento y activó un comando en el panel dañado. Las luces parpadearon. El sistema comenzó a liberar vapor. Cruz giró, confundido. ¿Qué hiciste? Algo que tú jamás entenderías, dijo ella, mirando a su hija a través del cristal. Elegir la libertad, aunque duela. El sistema colapsó. Las alarmas rugieron. Una a una, las cápsulas comenzaron a abrirse. Los niños cayeron al suelo, débiles, pero vivos. El aire se llenó de humo y luces intermitentes. Cruz intentó alcanzar el panel, pero yo lo empujé. Rodamos por el suelo.
Él intentó apuntarme, pero disparé primero. La bala impactó en su hombro. Cayó de rodillas, gritando. No entiendes nada, Foster, sin nosotros, el mundo. El mundo seguirá, respondí. Sin ti. Sara rompió la cápsula con una barra metálica. El vidrio se quebró con un sonido agudo. Sacó a la niña en brazos. Estaba pálida, casi inconsciente. Mamá, susurró débilmente. Sara la abrazó, sollozando. Te tengo, mi amor. Te tengo. Laura, herida pero viva, se levantó tambaleante. Tenemos que irnos. El sistema está colapsando. El suelo comenzó a temblar. El techo se agrietaba. Luces explotaban en chispas. Corrimos hacia el túnel de ventilación. El aire era una mezcla de humo y electricidad. Sara llevaba a la niña. Yo ayudaba a Laura, que sangraba del costado. Detrás de nosotras, Cruz gritó. Esto no ha terminado. No pueden detener una idea. Tal vez no, le respondí. Pero sí podemos apagarla. Apreté el detonador que Laura había colocado en el acceso principal. El estruendo fue como el rugido de un gigante. Una onda de calor nos lanzó fuera del túnel. El amanecer nos encontró cubiertas de polvo, tiradas en medio del desierto. El complejo era ahora un cráter humeante. Las nubes se teñían de rojo sobre el horizonte. Sara sostenía a su hija contra el pecho. La niña respiraba débilmente, pero sus ojos se abrieron por un instante. Eran los mismos ojos de su madre. Llenos de vida. Llenos de preguntas. Laura se sentó a mi lado, exhausta. ¿Crees que acabó? Me preguntó. Miré el horizonte. No lo sé. Pero al menos esta parte, sí. Días después, en un lugar seguro, comencé a escribir el informe final. No para el gobierno. No para la prensa. Para el futuro. Porque sabía que si alguna vez alguien encontraba mis palabras, debía entender lo que aprendí en esos túneles. Que la corrupción no siempre lleva uniforme. Que el silencio puede ser más letal que cualquier arma. Y que el poder, cuando se esconde detrás de la ciencia, es el monstruo más difícil de matar. Cerré el cuaderno. Escuché a lo lejos la voz de la niña riendo con Sara. Por primera vez en meses, sonreí. Tal vez no podíamos salvar el mundo. Pero al menos, habíamos salvado una parte de él. Y con eso, bastaba.